Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. La vez pasada les compartí acerca de los versos que muchas denominaciones usan como pretextos, ya sea para tomar bebidas alcohólicas, aseguran que Cristo convirtió en vino y que Cristo bebió vino. Pero analizamos esos versos y nos dimos cuenta que lo que había convertido era el agua en un jugo nuevo de uva. Era una bebida de jugo endulzada que se acostumbraba en ese tiempo. También les comenté que de la misma forma como usan versos para sentirse libres a beber y a comer todo lo que tiene ojitos y se mueve, y también el no guardar el séptimo día, sábado, etcétera, etcétera, les compartí y nos dimos cuenta que son versos que se usan como pretexto para hacer lo que nosotros queramos y que lo que nosotros no nos podamos meter en problemas. Porque recuerden que el no beber vino, el no comer cierto tipo de comidas y el no guardar el sábado, caemos en el ciclo que todo el mundo hace y les caemos bien. Pero si nosotros nos abstenemos de comer cosas que tienen sangre, porque la sangre es vida, nos abstenemos de cosas que es vino fermentado, y nos abstenemos, y nosotros empezamos a guardar el sábado, lo que pasa es que hay problemas en nuestra vida, desafortunadamente, y eso es lo que podemos ver. Pero el Antiguo Testamento habla de todo eso, aunque muchas personas ya no aceptan el Antiguo Testamento. ¿Cómo van a poder entender las cosas del Nuevo Testamento si no van al Antiguo Testamento? Y podemos nosotros ver que en el Antiguo Testamento habla de no tomar vino fermentado, el no comerlo impuro con sangre, y también habla de acordarnos de guardar el séptimo día, que es el sábado, que es el que conocemos hoy como sábado. Aunque la palabra sábado viene del italiano, viene también del romano, que quiere decir que adoraban a sus estrellas del universo, por ejemplo, ya sea el Sol, ya sea Saturno, ya sea Venus, Neptuno, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando del nombre, estamos hablando en efecto del día, de las 24 horas que son el día séptimo, el cual Dios lo bendijo y lo santificó. Pero sin darnos cuenta, el sábado será el punto principal de discusión en estos días, puesto que muchos creen que ya no se debe de guardar el sábado, que quedó en el pasado. Y los eruditos, que vienen siendo las personas que están en la escuela, que son los que estudian la Biblia profundamente y que sacan sus doctrinas y sus creyeres o su filosofía, ellos dicen que hay una confusión. Y esa confusión ellos no lo hacen, sino que lo hacen las personas que toman lo que dice la palabra de Dios sin escuchar a los eruditos. Pero la palabra de Dios dice claramente que debemos de pedir al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a enseñar a toda la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. No dice la Biblia y ve con tus eruditos para que te enseñen. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, en estos últimos días va a haber dos grupos. Vean lo que dice, va a haber dos grupos de adoradores, pero va a haber un grupo de adoradores, de adoradores verdaderos. Vean lo que dice en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 13, en el libro de Mateo del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vean lo que dice en el verso 41 al 43. 41 al 43 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra de Dios aquí dice claramente que va a haber dos grupos. Un grupo el cual será echado al fuego, y otro grupo que realmente será un grupo de verdaderos oyentes, verdaderos adoradores de Dios.
el cual Dios los agarrará y esos oyentes van a resplandecer. Dice que va a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Durante años la confusión siempre ha estado allí, con la diferencia que muchos la han diferenciado. Muchas personas han visto qué es verdad y qué es falso, y muchos la han agarrado. Es decisión de cada uno de nosotros. Nadie te obliga a creer lo que tú quieres creer. Aún más complicado es el asunto, puesto que al enseñar a otros sobre la verdad, va a haber personas que la refuten, y las personas oyentes podrán decir a qué camino seguir. O sea que cuando tú estés enseñando la verdad, va a haber personas eruditos o personas que realmente entienden la palabra de Dios como la quieren entender y van a alegar contigo. Y va a haber personas que van a escuchar esa alegación y ellos van a decidir a qué camino seguir. Pero en la palabra de Dios podemos ver que Él ya sabe a quién atribuir esa confusión. Vean lo que dice en Apocalipsis 14:8. O sea, que quiere decir que no es culpa de nosotros. La confusión viene de un poder. Pero lo que sí es culpa de nosotros es el no estudiar la palabra de Dios y el poder indagar lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice en Apocalipsis 14:8. Hablando de los mensajes de los 3 ángeles. Pero vean lo que dice el tercer ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo que podemos ver es que Dios acusa a Babilonia por haberle dado de beber a todas las naciones el vino de su furor de su fornicación, la cual nos pone atentos a saber que así como hay doctrinas de Dios, también hay doctrinas falsas. Hay doctrinas de Babilonia. Recuerden que Babilonia significa confusión. Recuerden que la primera vez que se escucha esa palabra de Babilonia, fue cuando todo el mundo, después en Génesis, cuando todo el mundo se juntó y empezaron a hacer una torre gigantesca. Esa torre gigantesca era para unirse y para poder llegar al cielo y para poder tener ellos el poder de todo el mundo y más aparte del cielo. Entonces Dios miró eso y dijo: ¿sabes qué? Eso sí es una confusión, es Babel, es Babilonia. Entonces de ahí se deriva el nombre Babilonia. Babilonia es confusión. Pero va a haber un poder en estos días que no quiere decir que esa es antigua Babilonia, sino que es una antigua espiritual Babilonia, que va a tener confusión en sus doctrinas. Y recuerden que hoy en día hay un movimiento tan fuerte, una denominación tan fuerte que domina aún hasta los protestantes. ¿Por qué? Por sus doctrinas. ¿Ok? Así es que nosotros vamos a ver esa confusión, las cuales extravían al hombre o al ser humano. Vean lo que dice también en la Babilonia acerca de la Babilonia. En Apocalipsis acerca de la Babilonia. Vean lo que dice en Apocalipsis 17. Nomás denle vuelta. Apocalipsis 17, versos 4 y 5. Vean lo que dice. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata, recuerden que mujer también en profecía, mujer es iglesia. ¿Ok? Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, diciendo un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, podemos ver que lo que trae en su copa es un vino que representa doctrinas falsas. Y también leyendo en el contexto, vino se representa la doctrina verdadera de Dios. O sea que está el vino que te entorpece y está el vino jugo de uva puro, que es el que te ayuda y te fortalece. El jugo vivo puro de uva es la doctrina de Dios. Y el jugo fermentado que te entorpece y que no te hace pensar bien son las doctrinas falsas. En la Biblia podemos ver nosotros que cuando Dios usa muchas veces tipo de analogías es para poder entender nosotros y poder entender y hacer una comparación y ver cómo Dios trabaja y actúa.
Es como Dios ahorita nos está guiando por medio de la palabra de Dios para ver ese tipo de, qué significa esa confusión, ese vino que trae en la copa esta mujer. El vino fermentado es el que te hace que pierdas los sentidos, pero el vino nuevo te ayuda, te fortalece. Vean lo que dice, lo que hace el vino fermentado. Vean lo que dice en Proverbios. En el Antiguo Testamento, en Proverbios, vean lo que hace el jugo fermentado a ti. ¿Qué es lo que te provoca? Proverbios capítulo 23 y el verso 19 al 21. Vean lo que dice. 23 del verso 19 al 21 dice... Dice 23, Proverbios 23, dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia claramente lo dice. Muchas personas volvemos a los textos que se usan como pretextos, que ya lo vimos en otro tema que tuvimos. Y vimos nosotros aquí que el comelón y el bebedor dice que empobrecerán. Recuerden que ahorita lo que está más caro es el vino y lo que está más caro es la carne, la comida. Muchas veces cuando nosotros comemos carne, ahorita bueno, ahorita no es el tema que estoy tratando, pero la carne tiene sangre, y la sangre de animal, cuando te la comes, muchas veces te embrutece, muchas veces te hace muy agresivo. Entonces es por eso que muchas veces hay peleas en la calle, porque se agarran a golpes, etcétera, etcétera, por lo mismo, porque traen esa sangre que está dentro de su cuerpo. Pero ese es otro tema que muy pronto tendremos. También ahí en Proverbios, pero en el capítulo 31, vean lo que habla acerca también del vino. Proverbios capítulo 31, verso 4 y 5, vean lo que dice. No es de los reyes, oh la muel, no es de los reyes de beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea que un gobernante que bebe vino entorpece y se olvida de los derechos humanos, se olvida de la ley de Dios. Entonces empiezan ¿a qué? A hacer lo que les convenga. Y eso es lo que vamos a ver en un futuro, lo que va a pasar. O en estos días está pasando. Los reyes es tanto su beber de vino que van a entorpecer y se van a olvidar de la ley de Dios. Y van a querer mejor agradar al hombre, al ser humano. Estar bien con los hombres en vez de estar bien con Dios. Ahora, nosotros podemos ver las doctrinas de Babilonia. Así como vemos nosotros que el vino entorpece al ser humano, el vino representa doctrinas. Entonces las doctrinas babilónicas las podemos encontrar en la Biblia también. Por ejemplo, ¿cuáles son las doctrinas babilónicas? Por ejemplo, en Deuteronomio 7, 25 y 26 dice acerca de la idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? La idolatría es adorar otros dioses a imágenes y no adorar al Dios verdadero. También la idolatría puede ser el adorar a artistas, querer ser como los artistas. También la idolatría puede ser el alabar personas que están haciendo movimientos, ya sea cristianos también. Podemos caer en la idolatría, porque después nos acercamos a esas personas y nos hacen nos malmodean y ya nos queremos retirar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pusimos los ojos en ese líder. También lo que podemos ver nosotros en Deuteronomio 18, 9 al 12 es el consultar a los muertos, lo que se conoce como espiritismo. Y ahorita en este tiempo que estamos se acostumbra mucho eso. Las personas que venden drogas acostumbran consultar a los muertos, acostumbran consultar que la Santa Muerte. O también hay personas que van caminando y tienen un problema y le piden a su papá muerto, a su mamá muerta, a su tía, a su prima, a su abuela, a sus hijos,
personas que se murieron, que les protejan. Mantente conmigo, fulano de tal. Y se olvidan del Dios verdadero, que ya nos ha mandado su Santo Espíritu que va a estar con nosotros. También otra doctrina babilónica que se encuentra en Deuteronomio 14:4 es el comer comidas inmundas. ¿Por qué? ¿Qué tiene tanto que ver el comer comidas inmundas? Te hace perder la razón. Ha habido investigaciones o estudios que te hacen ver que el comer mucha carne te hace muy agresivo, te hace perder la razón. También en Proverbios 28:9, rechazar la ley de Dios. El decir, ¿sabes qué? Ya la ley de Dios ya no existe. Eso es una doctrina babilónica. Hay muchas personas, muchas denominaciones que ya no usan el Antiguo Testamento, nomás tienen el Nuevo Testamento. Dicen ya, el Antiguo Testamento ya pasó. Ya estamos viviendo una nueva ley. ¿No ven en Hebreos 8:10 que dice claramente que Dios, Jehová, va a poner la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente la escribirá? ¿Cuál ley? ¿De qué ley está hablando? De la ley moral, los 10 mandamientos. También otro es en Lucas 16:15, creer que se puede salvar por las obras. Hay muchas personas que hacen obras pensando que se van a salvar. Por ejemplo, puedes ayudar a la gente y decir, yo no creo en Dios, yo ayudo a la gente. Haces obras creyéndote que te vas a salvar. Así no es. O hay personas que se golpean su cuerpo. Hay denominaciones que agarran hasta como lazos con clavos que se golpean su cuerpo. Hay personas que hasta se dejan de comer por días golpeando su cuerpo. Piensan que así van a salvarse, piensan que así van a ser santos. También en Ezequiel 33:26 habla el adulterio espiritual y físico. El adulterio espiritual puede ser, como lo comentamos, que pueden entregarse a hechicerías, pueden entregarse a, por ejemplo, a amuletos, pueden entregarse a ir a lugares donde hay hechicería para pedirle que detengan a su hombre con polvitos mágicos. Eso es adulterio. Eso se están acometiendo adulterio espiritual. Y el físico es aquel que tú claramente sabes que está mal lo que vas a hacer de adorar tipo de santos o de imágenes y lo haces. Y más aparte también cuando tú mismo haces hoyos a tu cuerpo que no debes de hacer, cuando te pintarrajeas con tatús tu cuerpo, no lo debes de hacer. La Biblia claramente dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces físicamente también daña su cuerpo. En Ezequiel 22:2 dice derramar sangre inocente, el matar. No, Dios no quiere que mates. Pero ¿qué hacen las doctrinas babilónicas? Puedes matar por amor. Puedes matar porque ese se oponía al movimiento que tenemos. Hay que matarlo. ¿Se acuerdan la Santa Inquisición? Hasta le no ponen el nombre de Santa Inquisición. Mataron a miles y miles de personas creyentes que leían la Biblia. Pero ellos decían, no, es que estamos matando por Dios. Y Jesús Cristo mismo dijo él, va a llegar el día donde van a matar pensando que están haciéndome un bien a mí. Y eso está pasando y va a pasar otra vez. Todas las personas que se opongan al gobierno, que se opongan a lo que los líderes religiosos dicen, tú vas a ser como si fueras un maleante, como si fueras a dar un golpe de estado y te van a querer matar. También el adorar el sol en Ezequiel 8:16. El adorar al sol puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, hace muchísimos años, adoraban el primer día de la semana y se lo dedicaban al sol. El primer día de la semana se lo dedicaban al sol. Entonces el adorar al sol no quiere decir que tú estás adorando al sol ahorita saliendo y adorando al sol, no. Pero con esa tradición que tenían de hace años, tú estás colaborando en eso. Y también en Génesis 4:3-5 es adorar a Dios cuando uno quiera. ¿Se acuerdan que tenían que ofrecer Caín y Abel una ofrenda? Y él dijo, yo puedo llegar y ofrecer lo que yo quiera. No. ¿Qué dijo Abel? No, a mí me enseñaron que debo de matar un animalito, el más bonito y el más sano. Aquí está, Señor, te lo ofrezco a ti. ¿Y qué dijo Caín? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a traer naranjas y a ver si traigo lo que yo quiera, uvas, órale. Y no, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces vemos nosotros que la doctrina babilónica está en la Biblia. ¿Por qué? Porque las personas que no creían en Dios
las hacían. Todo esto que ya mencioné, Dios no quiere que lo hagamos, que no seamos partícipes de eso, puesto que es doctrina de confusión. Y hablando de la última doctrina babilónica, vean lo que comenta en el Espíritu de Profecía, vean lo que dice en el Espíritu de Profecía, en el volumen 2 de Mensajes Selectos, páginas 77-78. Vean lo que dice en el primer párrafo de sus notas. El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Recuerden que Jesucristo dijo, el sábado fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado. Déjenle digo una cosa, muchas de las veces en el trabajo, cuando las personas te dicen, quiero que hagas este tipo de ensamblamiento o ese tipo de producción, y si no te dicen hasta qué límite vas a llegar, tu mente se estrofía. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto vas a producir. Nomás te dicen, produce, y tú estás produciendo, no sabes cuánto vas a producir. Pero si tú tienes un tiempo de decir, quiero que me produzcas 1000 piezas, tú vas a enfocarte a producir 1000 piezas y vas a llegar a las 1000 piezas y se acabó. Tal vez te digan, quiero que me produzcas ahora 200 piezas más, ok. Pero si no tienes un límite, tu mente se descompone. Entonces cuando nosotros vemos que el sábado fue hecho a causa del hombre, es para que nosotros tengamos 6 días de trabajo y hagamos toda nuestra obra que tenemos que hacer, pero sabemos nuestra mente que viene el sábado y descansas, te olvidas de todo, tu mente se pone limpia, no se estrofea, porque yo he escuchado personas que me dicen, oh no, hoy es martes, oh no, hoy es miércoles, se les va el rollo. Entonces Dios hizo así, vean lo que sigue diciendo. Santificado para uso del hombre. Y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Muchas personas creen que cuando te mueres te vas al cielo y que lo estás mirando desde aquí hasta allá. Entonces va a haber 2 confusiones grandes en los últimos días. Que es acerca del sábado, que dicen que es el domingo, y es acerca de la inmortalidad del alma. No te preocupes, haz lo que tú quieras, te vas a morir, te vas a ir al cielo. Ya nomás antes de que te mueras, pídele perdón a Dios y te vas al cielo. Esa es la inmortalidad del alma que se profesa en los protestantes y en una denominación católica, o la denominación católica. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Lo que podemos ver que el enemigo de Dios se ha encargado de confundir y de distribuir la mentira, por lo cual tanto la doctrina falsa, incluyendo la del domingo como día de adoración, hace que el mundo se divida en 2 grupos, en el verdaderos adoradores y en los falsos adoradores. Vean lo que dice en Eventos de los Últimos Días, página 104. En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición el pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del 4º mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. En Mensajes Selectos, página 448. El sábado será el gran punto de discusión, o sea que se irán acomodando los 2 grupos, un grupo de falsa adoración y un grupo de verdadera adoración. No va a haber 3 grupos, va a haber 2 grupos, el verdadero y el falso. Personas decidirán a dónde o a qué lado inclinarse. En estos días, vean lo que están haciendo los protestantes y gobernantes. Vean lo que dice en su mismo papel, donde dice el movimiento dominical. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos se unen al movimiento. No ven hacia dónde, tienen la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho en una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora a la Constitución principios que propagarán la falsedad y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Y eso es lo que está pasando.
Este país vino librándose de la opresión romana, de la cultura romana, porque la cultura romana sí es. La cultura romana es una cultura de que tú me vas a ayudar porque yo te ayudé. Tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo estuve contigo. Tú me debes a mí. Yo soy el que tiene el poder, tú me vas a obedecer. Entonces, si nosotros empezamos a agarrar las ideas papales y poniéndolas en la constitución de ese país, lo único que vamos a hacer es vamos a caer en opresión. Y el que nos va a gobernar es aquel que nos está supuestamente ayudando y que después vamos a tener que hacer lo que esa persona diga. Entonces ya la constitución, este país libre, dejará de ser libre. Y hermanos, se está mirando. La vez pasada, recuerden que compartí con ustedes acerca del futurismo y de cómo interpretaban las profecías del futurismo, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo acerca de cómo interpretaban las profecías del pasado, del futuro, pero nunca del presente, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque ahorita todos los protestantes ya no miran al papado como la bestia, ya no miran al papado como el anticristo, ya no miran al papado como esa mujer escarlata que montaba la bestia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, lo que dice en la Biblia lo dice en el pasado. Fue fulano de tal quien cumplió esa profecía. No, va a venir alguien en el futuro. Ahorita las denominaciones nos podemos unir. Y es lo que está pasando, nos estamos uniendo todos. Los libros, les comenté, los libros que leemos en las universidades de hoy en día, ya sean de cualquier denominación, son de escritores católicos. ¿Por qué? Porque ellos están metiendo su filosofía y la estamos agarrando. La estamos abrazando, le estamos dando la bienvenida. El sábado será el gran punto de discusión, o sea que se irán acomodando esos dos grupos, como ya lo venía comentando, y se va a llegar a volver a empezar una vez más, como llegó en el tiempo de la oscuridad, o del oscurantismo, o de la Edad Media, en el cual, donde la iglesia es la que domina, y donde el gobierno le hace caso a la iglesia, y donde todos aquellos que no quieren hacer caso a la iglesia, serán puestos en cárceles o serán muertos. El movimiento dice, o sea que muchos que apoyan este movimiento del domingo están trabajando a ciegas. Se hundirán en los horrores del romanismo, la Edad Media, al imponer un culto y dejar en lado la libertad religiosa. Pero en estos días muchos protestantes no saben que al apoyar cualquier ley sobre la observancia del domingo, los llevará a exaltar al que lo inventó, a quien inventó el domingo. Vean lo que dice. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia, parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo en Roma. Declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Sabían ustedes que la enciclopedia católica dice claramente que ellos cambiaron del sábado para el domingo? Y que si otras personas o otras denominaciones adoptan el domingo como día de adoración, están exaltando a quien creó eso. ¿Y a quién lo creó? La Iglesia Católica. Están ellos exaltando a la Iglesia Católica. Por eso en la Biblia claramente dice que ella es la madre de las rameras. Se oye feo, pero así dice la Biblia. Desafortunadamente, los protestantes de antaño, por ejemplo, cuando empezó Lutero, Calvino, Juan Hus, todos ellos miraban eso. Pero ahora los protestantes de ahora, todos sus antepasados los echaron fuera y ahora adoptaron diferentes doctrinas. Ahora ya no creen eso. Ahora ya interpretan el Apocalipsis de otra manera. De otra forma la interpretan. Ahora lo que quieren es unirnos para traer a otros a pies de Cristo y que todos alabemos al Señor aplaudiendo. Todos juntos, unidos. La corrupción política está destruyendo el amor de la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley
que imponga la observancia del domingo. Y eso lo estamos viendo, hermanos. ¿Cuántas compañías no te pagan tiempo y medio los domingos? Una vez me acuerdo que fuimos un domingo fuimos a ver, estábamos tratando de arreglar cosas acerca de la propiedad. Y fuimos a un lugar donde estaban ellos ayudándote, pero estaban ayudando a millones de personas. Era en el Staples Center. Y fuimos un domingo. Entonces estaban deteniendo la fila, estábamos llenos, éramos muchísima gente. Y en medio había muchos tellers, muchas personas que estaban encargados de llenarte el papeleo y de decirte cómo te iban a ayudar y todo eso. Pero mi sorpresa fue que yo miraba que cada cierto tiempo de a 2 personas se paraban y se iban. Y después tardaban, yo pienso que como más de 1 hora, hasta 2 horas, regresaban esas personas y otras 2 personas se paraban y se iban. Entonces estaban deteniendo que tan siquiera nos ayudaran un poquito más rápido. Entonces fui yo y le pregunté a un supervisor, le dije, oye, ¿por qué mandas de a 2 personas a su break? Y me dijo, él no es a break, hoy es domingo. Le dije, ¿y qué tiene que ver eso? Dice, ellos, tienen derecho de ir a misa, a la iglesia. Y me quedé, ok, no te entiendo. Sí, dice, por ley tengo que dejarlos ir 2 horas a la iglesia. Entonces, bueno, o sea, como les vuelvo a decir, cada quien. Pero lo que vamos viendo es esto, que el punto principal en un futuro va a ser el sábado, va a ser la discusión principal. ¿Qué va a pasar el domingo? Te van a decir, pero ¿por qué eres tan cerrado, muchacho, de guardar el sábado? Guarda el domingo, ¿qué tiene? Todo el mundo lo guarda. Además, si vas a trabajar, te van a pagar tiempo y medio. O sea que cuando Estados Unidos comience a querer apoyar al papado con su ley dominical, exaltará al que la inventó, el gran tirano de Roma. Y la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, apoyando y dando lugar a una injusticia expuesta por el hombre de pecado, exaltando al ser humano y negando a Dios, el Creador y Señor de todos nosotros y del universo. ¿Cuándo es que el sábado será el punto principal de la discusión? Vean lo que dice en su papel, donde dice cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina, hermano, ya está pasando eso. Y ahora ya están diciendo, ¿sabes qué? Ok, está bien, yo me confieso con un sacerdote, tú no te confiesas con un sacerdote, pero eso no tiene que haber problema. Creemos en el mismo Dios, ¿no? No, pues que sí. Ahí está. Hay que unirnos en esas diferencias. Respétame lo que yo creo y yo te respeto lo que tú crees. Y vean lo que sigue diciendo. Influye sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Esa será la imagen de la bestia. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore el papado. No se va a adorar a Dios, se va a adorar al papado. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no estableció ese día. Miren, fíjense, cuando una persona es escéptica de que cree que Dios creó todo, cuando tú llegas al 4º mandamiento y lo lees, tú te das cuenta que el Dios que nosotros profesamos, el Dios verdadero, dice que creó todo. Creó el cielo, la tierra, las aguas, lo que hay adentro de las aguas, creó todo. Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes pruebas de que hay un Dios divino, creador de todo. Y más aparte, ese Dios santificó el 7º día, que es sábado. No santificó el primer día de la semana, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, no. Santificó el sábado. Vean lo que sigue diciendo. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, o sea que la iglesia se va a unir con el poder militar, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. O sea que si nosotros creímos
que cuando Estados Unidos venía huyendo de 1700 y fracción, venía huyendo para acá, se había acabado la tiranía, ¿no? Porque dicen que le va a dar la mano pasando el océano Atlántico y le va a extender la mano al papado, diciéndole, ven, bienvenido, vente para acá. Y vean qué señal está para nosotros los profesantes del guardar el sábado. Vean la señal, vean lo que sigue diciendo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo que viene siendo el Atlántico, para asir, o sea, agarrar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando nosotros veamos que van a empezar a quitar y hacer modificaciones a la Constitución y que empiecen a hacerle caso a la Constitución religiosa, es cuando vamos a empezar a ver la obra de Satanás. O sea que quien está obrando no es Dios, es Satanás. Cuando empecemos a ver que esos movimientos religiosos se unan y que se unan al gobierno y que empiecen a hacer la religión y el movimiento secular o el movimiento militar o el movimiento del mundo a unirse, vamos a estar viendo la obra de Satanás. ¿Para qué? Para eliminar a todos los adoradores verdaderos de Dios. O sea que cuando el protestantismo extienda la mano desde América hasta el otro lado del mar, podemos ver que el poder satánico está haciendo su cumplimiento, pero también hay otra señal, y esta es el estar de acuerdo en puntos de doctrina. Vean lo que dice, vean lo que sigue diciendo en su papel. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Mis hermanos y mis hermanas, el tiempo está llegando y ahora nosotros tenemos que ver que tenemos que nosotros exaltar a Dios. Tenemos que nosotros que mirar que en el tiempo en el que estamos viviendo está ocurriendo lo que se escribió hace más de 100 años. Y nosotros tenemos que ver eso y tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que nosotros agarrarnos de Cristo Jesús y pedirle que nos guíe para saber qué hacer. Porque vienen tiempos difíciles y esos tiempos difíciles van a ocurrir. Y ahorita que tenemos vida tenemos que adorar y alabar al Señor. Ahorita. Nosotros no sabemos si vamos a vivir más, pero nuestros hijos, nuestros nietos, ellos van a ver eso que está ocurriendo y lo van a ver y van a tener que ellos decidirse de qué lado ir, si del lado de adorar al verdadero Dios o del lado de adorar al hombre. Ellos van a tener que decidir, o al diablo. O sea, al adorar al hombre es adorar al diablo. Así es que, mis hermanos, es decisión de cada uno. Y espero en Dios, mis hermanos, que Dios nos pueda guiar y nos pueda mantener en el camino firme que Él quiera. Y que podamos nosotros compartir con otros y que podamos nosotros aprender. A no ser legalistas, sino que a profesar a un Cristo Jesús que vino y murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y que podamos nosotros entenderles que Cristo Jesús no ha cambiado. Que Cristo Jesús es el Elohim del Antiguo Testamento. Qué interesante, porque en el Antiguo Testamento habla de un Elohim. Dice que Elohim bendijo el séptimo día. ¿Y saben qué significa Elohim?
Significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo Jesús dijo, yo soy también Rey del sábado. ¿Por qué? Porque es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cristo Jesús no vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Cristo Jesús no vino a quitar el sábado del camino, sino que Él vino a exaltarlo. Mis hermanos, el sábado será el punto principal de discusión en estos días. Está en nosotros. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Dios, gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos, porque nos permites, Señor, mirar las cosas que se avecinan. Ayúdanos, Señor, a que no nos tomen por legalistas, a que no nos tomen por locos, sino, Señor, que podamos profesar de Cristo Jesús, que podamos hacerles ver que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron en la creación, que crearon todo, que bendijeron el sábado. Y por eso Cristo Jesús dijo que Él es también Dios del sábado, que Él es también Rey del sábado, que Él también guarda el sábado. Mantente con nosotros, Señor. Les pido aquí en este día que si alguno de nosotros queremos decirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame porque vienen tiempos difíciles. Si eres tú aquel que le puedes decir, Señor, sí, ayúdame porque vienen tiempos difíciles, los estoy mirando, ayúdame a profesar de Cristo y de no irme por ningún otro lado, sino que profesar a Cristo Jesús, que murió y resucitó. Si eres tú, te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie para decirle, Señor, sí, yo quiero profesar de ese Dios verdadero. Quiero profesar de Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amante Dios, bendícenos, porque nos hemos puesto de pie. Cada uno de nosotros nos hemos puesto de pie y hemos pedido que nos guíes, que nos fortalezcas y que de nuestra boca salgan palabras vivas que vengan de tu palabra para poder profesar que Cristo Jesús bendijo el sábado, que Cristo Jesús estuvo en la creación, que Cristo Jesús es nuestro Redentor y Salvador. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén.